Conoce junto con nosotros lo que pasa entre líneas y fronteras. Oigan, bienvenidos a esta emisión, a este primer episodio de Entre Líneas y Fronteras. Estamos, por supuesto, pues muy contentos de empezar con este proyecto que fueron pláticas muy extensas, un trabajo ya de casi medio año aquí entre mi querido doctor y yo. Y bueno, pues ya por fin se pudo cristalizar y ya por fin estamos empezando con esto que es Entre Líneas y Fronteras, un podcast en el que vamos a hablar de muchos temas, por supuesto de la política internacional, doctor, en el que pues el de las dudas que dicen por ahí, y es un dicho que a mí me encanta abordar: más vale una pregunta pendeja que un pendejo que no pregunte. Entonces a mí en lo particular es una de mis frases. Me encanta preguntar todas las dudas, no me gusta quedarme con la duda de nada. Y pues en esta ocasión, precisamente el que nos va a iluminar, doctor, pues es usted, mi querido doctor Guillermo Levano. ¿Cómo está? Muy bien, Ramón, un gusto estar aquí contigo en este proyecto, como dices, que ya teníamos pues casi medio año Sí. dándole vueltas a la cabeza, a ver cómo lo armábamos, siempre con la idea, eso sí, de que fuera sobre tendencias geopolíticas, Claro. más que noticias geopolíticas. Vamos a estar aquí abordando temas que van marcando una tendencia a nivel global, y creo que eso es lo importante, y para eso pues estamos armando este podcast. Claro. A ver qué tal nos va, esperemos que bien. Sí, esperemos que bien. Lo hacemos con mucho esfuerzo, por supuesto, con mucha dedicación. El doctor con sus temas, por supuesto, siempre presente en los medios locales aquí en Aguascalientes. Basta decir que, bueno, pues es egresado de un doctorado en Londres, en la Universidad de Essex, en donde, bueno, pues se especializó en política internacional. Y pues precisamente por esa sapiencia es que el doctor, bueno, pues se ofrece a quitarnos las dudas aquí en este podcast, que ya teníamos tiempo, como dice, de quererlo hacer, y por supuesto de invitarlos a que ustedes, por supuesto, pues se integren en este podcast en la página Entre Líneas y Fronteras. Por supuesto, aquí mi querido doctor Guillermo Levano y un servidor Ramón Tiscareño les vamos a estar haciendo la invitación. Esto también va a salir a través de Spotify. En este momento estamos transmitiendo en vivo a través de las páginas de Facebook, Canal 2.9, Noticias 2.9, Entre Líneas y Guillermo Levano PhD, que estas ya van a ser a partir de la próxima semana. Vamos a estar transmitiendo en todas estas páginas a través de Facebook para que se quede con nosotros y por supuesto que opine de todos estos temas. El día de hoy, Doc, pues vamos a empezar este episodio, el episodio número 1, con un tema que habíamos platicado en semanas anteriores, que incluso, bueno, pues ahí quien no siga al doctor en sus páginas, sígalo, porque está abordando temas muy padres, temas de interés, por supuesto lo que se vive ahorita entre Israel y Pakistán, Palestina, perdón, muchísimos temas internacionales. Sígalo en su página de Facebook, por supuesto en su Instagram y en su YouTube, para que usted pues tenga una visión más globalista. No nada más hay que saber lo que pasa en Aguascalientes, hay que saber lo que pasa en el mundo para estar enterado. Sígalo por ahí. Y estamos platicando precisamente, Doc, de este tema que a mí en lo particular se me hace de suma importancia, y más por los tiempos en los que estamos viviendo, más por las personas que estamos viviendo en este momento en carne viva, toda la expresión política, la generación Z, y cómo abordan la política ya desde un nuevo punto de vista digital, de redes sociales, en el que, bueno, pues ya estar en un sector virtual ya es lo idóneo, ya no es tanto de marchas, siguen siendo, por supuesto, convocadas, pero en este momento estamos viviendo diría yo, una avanzada de pues, personas que levantan la mano y que dicen, pues yo aquí estoy, chingado. Pero a través de redes sociales, y que eso es el nuevo activismo. ¿Cómo estamos abordando ese nuevo panorama, doctor, en la política internacional, por supuesto, a través de redes sociales? Sí, y antes de eso, Ramón, me llamó la atención Sí. lo que dijiste de las preguntas, y es que en efecto no hay preguntas pendejas, como dijiste, Sí. porque la manera de desvelar cualquier tipo de tema es a través de la pregunta. Claro. Sí, una investigación se inicia, incluso una investigación doctoral, precisamente con base y en torno a una pregunta de investigación. Uh-huh.
y es muy válido no saber o querer saber más si tú quieres y utilizar esta herramienta fundamental en la comunicación de los seres humanos, que es la pregunta. Claro. De qué se trata, etcétera, ¿no? Y ahora, en cuanto al tema que vamos a tocar hoy, creo que es pertinente hablar de la generación Z y de cómo esta generación está utilizando nuevas formas de movilizarse. No es la única que se moviliza, pero sí tienen particularidades que cuando lo comentamos el tema, nos pareció que fuera muy apropiado como para iniciar un podcast en esta era digital, justamente hablando de los primeros nativos digitales. Esta generación es de suyo la primera generación eminentemente nativa digital. Es la que prácticamente vivió el cambio en aquel Y2K, ¿no? En el 99, 31 de diciembre del 99, que la gente pensaba que iba a ser un caos total, incluso pensaba que iba a ser el fin del mundo, y que de repente, bueno, pues se topó con otra realidad, ¿no? Ya estamos entrando de lleno en una era digital en la que el internet ya estaba presente en los hogares, en la que se empezaban a popularizar los gadgets digitales, y de repente entra un 2003 en el que ya las redes sociales hacen el boom. Y es una generación que le tocó todo eso, Doc. A la que le tocó la perestroika, pero también le tocó el Y2K. O sea, es una generación que está, que vivió unos cambios radicales muy tremendos y que en la política pues no puede quedarse atrás, ¿no? Sí, fíjate que la particularidad de esta generación, de este cohorte de población, es precisamente que ya son lo que decían nativos digitales. Si bien la generación previa a la de los centennials, que les llaman unos, o generación Z, es la de los millennials. Pero estos son migrantes digitales, estos migran hacia la era digital, pero los centennials o la generación Z ya nace en una era digital. Esta, digamos, temporalmente los podemos ubicar de 1997 al 2012, más o menos es esa generación de 15 años, ese es su marco temporal de referencia. Si es gente que no sabía ni siquiera lo que era un cassette, ¿no? Yo creo que tuvieron que googlearlo, preguntarle. Un VHS, un cassette, lo que era regresar los cassettes con la plumita, el clásico, vamos a regresar a rebobinar la casetera. Y eso pasa, doctor, precisamente porque, como dice, ya no son enterados de eso. Su infancia se la pasaron prácticamente en este lapso de lo análogo a lo digital, y pues prácticamente ya ellos no saben de lo que se vivía analógicamente en los 90s y 80s, ¿no? Sí, así es. Y si bien, o sea, estamos hablando de jóvenes que hoy, si estamos hablando del 97 al 2015, que tendrían ahora de 28 años de 13 a 28 años, digamos. Claro. Esa es la generación Z. Ya muchos de esos jóvenes movilizándose políticamente. ¿Y por qué lo hacen? Ellos nacen ya en un mundo en donde recurrentemente se habla de crisis. La crisis climática, la crisis existencial, la crisis política, ya instituciones muy desgastadas, y la reinvención de estas instituciones políticas ha ido muy lentamente tratando de encontrar nuevas formas. Inclusive hoy en día vemos que en términos políticos nos estamos moviendo hacia los extremos de uno y otro lado del espectro político, y esta generación nace con eso. Y tienen una particularidad, además de ser nativos digitales, propiamente dichos, que al haber nacido inmersos en estas crisis, tienen una gran sensibilidad social, son muy empáticos. Es una generación, si bien individualista, es muy empática con el otro. Esa empatía, ¿no cree que sea más digo, porque eso me nace a mí precisamente, esa duda me nace precisamente en este tenor de los chavos de ahora, de pertenecer
a ciertos grupos sociales, de Ujú. pertenecer, de tener un sentido de pertenencia. Y yo siempre lo critiqué porque no es lo mismo un activista de los 80s y 90s a un activista de ahora. Les dicen los activistas de escritorio, los activistas detrás de una pantalla. Ya lo hacen ellos porque pues prácticamente es, le doy, le doy like a un grupo, ya soy parte de una comunidad y me uno a los ideales, y es más fácil enajenar a los jóvenes hoy en día, ¿no? De esa manera. Pues mira, yo creo que más bien ellos llevan la batuta en cuanto a la forma de comunicarse a Ujú. través de las redes o digitalmente. Son muy hábiles y además, a diferencia de los millennials, tienen un gran sentido de la estética y de la comunicación a través de símbolos y mensajes por medio de las redes, ¿no? Ahí tenemos los distintos hashtags, memes, etcétera, todo este tipo de herramientas y modelos de comunicación que usa esta generación Z, en donde en efecto, si bien no los podemos ubicar como las generaciones anteriores que buscaban sus redes a partir del encuentro físico personal, ellos la encuentran a través de las redes digitales, pero ya vimos que son capaces de salir a la calle y manifestarse, es decir, inician en la red digital y salen a la calle a manifestarse. Es decir, también forman parte de esta práctica de la movilización política que es en la calle y lo hacen de una manera disruptiva. Y de eso, si quieres, platicaremos un poco más adelante. Quería resaltar también que esa misma empatía los hace ser parte de grupos que defienden causas ambientales, temas de género, de igualdad de género. Es decir, son muy empáticos con lo que está pasando hoy en día y muy críticos de la política en general, particularmente de la democracia liberal. ¿Y por qué digo particularmente de esta? Porque muchos de ellos son parte de estados con democracias o sistemas democrático-liberales en donde no han encontrado que ese sistema político les da la respuesta a los problemas que ellos están observando y que están enfrentando. En regímenes autoritarios o totalitarios es muy difícil que se dé el disenso. Pienso en el caso de Norcorea o Corea del Norte, en donde la comunicación que fluye entre la población está verticalmente controlada por las élites. Ahí es muy difícil que se pueda dar este tipo de manifestaciones de la generación Z. En donde se dan es donde hay aperturas políticas y en donde encuentran una forma de manifestarse, y cuando esas formas tratan de ser coartadas, como pasó en el caso de Nepal, salen a la calle y se manifiestan de manera agresiva. Es decir, Otra de las características, Doc, perdón, que creo yo también cabe de recalcar, y también muy puntualmente, es que no se casan con un lado de la política, no se casan con un partido, no se casan con un personaje, no se casan con un partido o con una ideología. Pueden ir fluctuando de la derecha al centro, a la izquierda, según los intereses y según quién les convenza más, ¿no? Lo hemos estado viendo, por ejemplo, con Justin Trudeau en Canadá, que de repente era el más popular y la gente de repente se le volteó. O sea, estamos hablando de un caso muy particular que llama la atención, porque de tener la atención y tener todo el apoyo de la gente y del electorado joven, de repente todos se le voltearon. Entonces estamos hablando de jóvenes que ciertamente pueden ir fluctuando de la izquierda a la derecha sin tener ningún tipo de ancla. sí, ese es un punto interesantísimo, Ramón, porque en efecto su política no es partidista Ujú. y no tiene en ese sentido una bandera eh, que los pueda identificar con alguna causa tradicional como de izquierda, centro o derecha. A ellos los mueven las causas. Y las causas como las que te comentaba, más allá de qué tipo de ideología las pueda resolver, lo que buscan es resolverlas. Ujú. Y en ese sentido van por encima de los partidos y de los liderazgos carismáticos, porque también otra particularidad de esta generación Z es que su liderazgo es horizontal. Y
a partir de una red que conforman en las distintas plataformas, muchas de esas cuentas que tienen muchos o millones de seguidores, muchas de esas son anónimas. Es decir, no necesariamente la persona que está atrás de la cuenta está dando su nombre. Es la cuenta de esa persona, y esa persona puede fungir como un catalizador de toda esta emoción que está fluyendo en la red. Pero en efecto no son partidistas. A ellos los mueven las causas, y las causas las manifiestan a partir de estas plataformas digitales, pero ahí encontramos en efecto miembros o jóvenes de la generación Z que pueden simpatizar con lo que llamamos propuestas de derecha o propuestas de izquierda o de extremos o del centro. Es decir, más allá de identificarse con esta parte del espectro o con alguna parte del espectro, se identifican con causas. Y eso es, me parece, también digno de resaltar de esta generación Z. Y además, Ramón, me gustaría, antes de avanzar con el tema, identificar también que de la generación Z, en términos temporales, no todos los jóvenes que nacieron, hablemos de 1997 al 2012, son parte de la generación digital, de la generación Z digital. Hay una gran población mundial de jóvenes de ese rango de edad que no tienen acceso a Internet porque viven en la pobreza extrema y no tienen aparatos o herramientas digitales en donde poder entrar o ser parte de esta generación o de estos nativos digitales. Que cada vez sigue siendo más rara una persona que no tenga acceso a Internet. Estamos hablando que incluso en muchos lugares de Pakistán, Palestina, Siria, todo el lado del Medio Oriente, Nepal, por ejemplo, hay zonas rurales, rústicas completamente, en el que posiblemente no tendrán un bocado que llevarse a la boca, pero tienen Facebook. Así es. Pero todavía existe, ¿eh? Sí. Y yo creo que es un buen número de jóvenes. ¿Y por qué lo saco al tema? Porque también nos debería comprometer el zanjar esta brecha digital que hay entre no solo esta generación, sino entre poblaciones que sí tienen acceso a estas herramientas y poblaciones que por temas de pobreza y de exclusión no las tienen, ¿no? Y habría eso también que apuntarlo. Pero más allá de estos que no la tienen, digamos, esta generación Z no conectada y la generación Z sí conectada, de estos últimos son de los que quiero rescatar esta forma auténtica de movilizarse, novedosa, como también hay que decirlo. Las movilizaciones a lo largo de las décadas han sido novedosas. Nos podemos ir a fines de los 60 en todos estos movimientos estudiantiles del 68, a la primavera árabe. Es decir, hay muchas formas de movilización que son novedosas y han sido novedosas a lo largo del tiempo. Lo que me parece no solo novedoso, sino que resalta de esta generación Z es la inmediatez y la velocidad con la que pueden intercambiar comunicación, conectar redes y movilizar discursos, símbolos e ideas para impactar lo antes posible. Lo que antes se podía tardar más tiempo en construir una red de disenso para movilizar, ahora lo pueden hacer de manera prácticamente inmediata. Son las bondades que da el Internet. Estamos hablando también de otros tiempos, ya lo dijo, en los 60s, entre 60s y 70s, pues era lo que se diera a conocer en los periódicos. Era lo que pudiera pasar en el seno de un plantel estudiantil, como pasó en Ciudad Universitaria, lo que pasó en muchos lados. Pues, si no pasaba en tu universidad, tú ni cuenta te dabas. Ahora, precisamente la inmediatez del Internet, Doc, y esta nueva forma de comunicar, basta con que alguien levante la mano, basta con que un video se haga viral para que consiga miles, si no es que cientos de miles de adeptos. Entonces,
creo yo que también esa es otra evolución de la política. Lo que antes los políticos coartaban o cooptaban, que era la comunicación, ahora pues muy difícilmente se puede retener. Es como querer detener el agua con una mano, o sea, no se puede, porque la comunicación ya fluye tan tremendamente y tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, a final de cuentas estamos hablando que puede tener muchos pros, nos conecta, pero también nos hiperconecta y también puede ser contraproducente para la política y la sociedad, ¿no? Sí, así es. Y ahí están las famosas fake news. O sea, si tú tienes la facilidad de estar conectado a una red digital y tienes millones de seguidores y tienes cierta credibilidad, puedes a partir de esa credibilidad y de esa red enviar información, y esa información tiene un peso. ¿Quién puede contrastarla o no? Eso es lo difícil, y de ahí salen muchas tendencias que pueden afectar de manera positiva y negativa a una persona, a una comunidad, a una causa. Y ahora más con la inteligencia artificial. Sí, A mí sí, tantas ese es todo veces un me han tema. madreado en redes sociales porque de repente subo un video que yo lamentablemente mi ojo millennial no logra captar todavía. O sea, y mucha gente se va con la finta. He tenido videos súper virales que de repente, híjole, me empiezan a criticar. Híjole, este pelmazo no se da cuenta que es inteligencia artificial. Híjole, perdón, pero a veces uno ya no distingue. Si no distingue uno un video viral, ¿cómo le va a hacer para distinguir una noticia falsa de una verdadera? O sea, Sí, cómo poder rescatar la verdad sobre una comunicación, una noticia, ¿no? sí, cada vez es más complicado distinguirlo, y va a seguir siendo más complicado. Imagínate tú que eres un migrante digital. Yo soy de la generación X. O sea, todavía tengo más desventajas y he tenido que ponerme al día pues en todo esto de la era digital y de la hiperconexión para tratar justamente de entender las formas y las maneras en cómo ellos se están comunicando, ¿no? Pero si vamos al tema de la movilización, me gustaría contrastarlo desde una visión teórica con el ejemplo del Nepal, ¿no? O sea, teóricamente, un movimiento social requiere de que haya de inicio, una apertura en el sistema político, o una contracción en el sistema político, de tal manera que ciertos grupos de la población se vean afectados o incentivados incluso a movilizarse por esta apertura. ¿A qué me refiero con apertura si hablamos del caso de Nepal, en que hubo un cambio de régimen? De ser una monarquía pasó a ser una república, y con este cambio es una mentalidad distinta, es un sistema distinto de gobierno, hay una apertura para nuevos actores a participar en la escena política. Y ahí se inserta esta generación. Y esta generación, cuando ve ese cambio y lo ve de manera positiva, espera que con ese cambio las condiciones también del Nepal cambien. ¿Qué condiciones? Que vivan, por ejemplo, hay para estos jóvenes de la generación Z, hay una gran tasa de desempleo, hay muy pocas oportunidades, y pensaron muchos de ellos que con este cambio de régimen se iban a abrir nuevas oportunidades para ellos. ¿Qué se encontraron? Con que los gobiernos que sucedieron a esta monarquía eran ampliamente corruptos. Y además no solo eran corruptos, sino que utilizaban las redes digitales o estas plataformas para mostrar la riqueza que tenían particularmente los hijos de esta élite política, ¿no? Que les llamaron los Nepo Kids, como de nepotismo, y los hijos, perdón, los hijos del nepotismo. Y este fue, yo creo que el primer problema que empieza a ubicar la generación Z en el Nepal. Es decir, hay un cambio de régimen, en efecto, hay una apertura en el sistema político, pero esta apertura no les da lo que ellos esperaban. Al contrario, refuerza este desencanto con la política, de que la política tradicional o las élites que están en el gobierno se benefician
a costa de la mayoría de la población nepalí. Uno de los detalles, Doc, perdón que lo interrumpa. No, por favor, adelante. Uno de los detalles también que creo yo que ahorita que habla de ese tipo de gobernantes o de esa nueva estirpe, porque vamos, así como estamos hablando de la generación Z, de estos nuevos jóvenes que ya nacen en el mundo digital, precisamente dentro de las familias políticas nacen la misma generación Z. Y no nada más es que ellos estén inmiscuidos en la política, son familias que de repente de ser pobres pues, se hacen potentados. No estamos hablando de gente millonaria de la noche a la mañana gracias a la política. Pero tienen una particular característica que no sé si coincida conmigo y la gente que nos está viendo, ojalá y nos comente por ahí. Aparte de todo, creo que son mucho menos cautos. Quiero yo pensar, y en palabras coloquiales, y discúlpenme, los que me conocen saben que hablo mucho así, están muy pendejos. O sea, estamos hablando de que nacen con esa falta de filtro. Lo que antes nosotros decíamos, no, es que, ¿sabes qué? No puedo yo darme este lujo porque me debo a la gente, soy político, X, Y. Lo que antes medio le tapaban, ahora de plano es no sé cómo decirlo, la desvergüenza total en redes sociales. Es, aparte de que robo, aparte de que me sirvo de la política y aparte de que mi familia se está haciendo millonaria a base de dejar pobre a un país, lo presumo y me vale madre. O sea, eso creo yo que también es una característica mucho de esta generación, digo, y en especial de las familias de los políticos, ¿no? Sí, mira, regresemos al caso de Nepal, pero pasó en Indonesia, pasó en Madagascar también. Por cierto, en Nepal y en Madagascar, en los dos casos, la generación Z y su movilización terminó derrocando a esos gobiernos. Ya entraremos al detalle de cómo sucedió. Pero sí, en efecto, o sea, resulta que los hijos de las élites en el Nepal y las mismas élites, sin recato alguno, publicaban en sus redes pues la ostentación de su riqueza, una riqueza que lograron justamente a partir de llegar al poder. Cuando tenían a una gran parte de la población sin empleo, con carencias, y estos jóvenes utilizaron esos mismos medios para empezar a atacar la corrupción, a burlarse de estos Nepo Kids y de las élites, y fue una de las causas por las cuales el primer ministro Oli reprime o decide clausurar 26 plataformas digitales, ¿no? No, porque no pasan ciertos requisitos, entonces vamos a clausurar o cancelar el uso. O sea, estaba Snapchat, estaba Facebook, y estaba no nada más se mete con el método de comunicación de los jóvenes, se mete con la forma de vivir de ahora de los jóvenes. O sea, no, ya me vale madre que no me des de comer, me vale madre que te robes el dinero, pero ya meterte con lo mío, que son las redes sociales, ahí creo que fue donde ya reventó socialmente este problema, ¿no? Sí, ese es un tema y un punto muy interesante, Ramón, porque lo comentaste hace unos minutos. Muchos de estos jóvenes de la generación Z encuentran su sentido de pertenencia a grupos que arman en las redes digitales. Uh-huh. Ahí es donde ellos se comunican, ahí es a través de los juegos, que estos juegos en donde interactúan con otros, empiezan a entrar en contacto, descubren un sentido de identidad y a un grupo al que pertenecen. Y no solo eso, o sea, una parte es la identidad, es decir, soy parte de este grupo, me identifico con él. La otra es que en un lugar en donde no les permite trabajar, porque no hay fuentes de empleo, muchos de ellos ganaban dinero, monetizaban a través de las redes. Uh-huh. Entonces, si te cierran las redes, dicen, a ver, espérate, ¿no? Y ahí es donde empieza, o esa fue la chispa que detona el asunto. No fue únicamente el tema de la cancelación de estas plataformas. Ya tenía un descontento que venía gestándose, ya había una confrontación discursiva uh-huh. entre
llamemos la generación Z y el gobierno en el Nepal. El tema es cuando se dan cuenta que ahí no van a poder ganar, que en esas plataformas no hay manera de vencer el ingenio, la estética, la creatividad de estos jóvenes y sobre todo el punch que tenían, el impacto que tenían por el número de seguidores, viralizaban prácticamente todo lo que subían, pues deciden cancelarlas. Y ahí es donde salen a las calles. Entonces ya no usaron las plataformas que estaban canceladas, pero siguieron usando particular y principalmente una plataforma que yo desconocía que se llama Discord. No sé si tú la ubicas. Es una red social, bueno, para toda la gente que nos está viendo y que también una neófita en redes sociales como yo en un tiempo. Es de los chavos, es más como de transmisión en vivo. Es como lo que estamos haciendo ahorita en Facebook, pero ellos en Discord. Y ellos incluso ya con donaciones pueden llegar a hacer movimientos. O sea, lo que decía al principio, doctor. O sea, no nada más es el movimiento en sí en redes, es también que se benefician de una u otra manera. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy un caudillo. O no me doy a conocer tal cual como un caudillo, pero si yo soy un influencer, yo influencio a, no sé, 100, 200,000, 300,000 nepalíes, pues entonces yo tengo el poder y a través de estas redes sociales es donde denme dinero, podemos hacer un movimiento y los movilizan y dinero, banderas, playeras, y es un movimiento que ya no nada más se queda en las redes, sino que ya a través de esos recursos ya sale a la calle también. Sí, Pues y justamente eso fue, debo decir, fue Discord y TikTok, particularmente esas dos. A partir de esta censura, se mueven por estas dos plataformas o estas dos redes y empiezan a convocar a la movilización. Y se movilizan en masa, porque la gente que estaba justamente conectada, esta generación Z, dice, nos están afectando esta identidad de grupo, la forma en cómo yo me comunico, en cómo yo interactúo y además, para muchos de ellos, su fuente de ingreso, ¿no? Pero principalmente es decir, a ver, si ya nos vas a censurar porque estamos criticando tus despilfarros, tu corrupción, salgamos a la calle, esto ya no lo podemos permitir. Y salen de una manera violenta. O sea, te estoy hablando que en las manifestaciones callejeras en el Nepal, en Katmandú, hubo 72 muertos y más de 2,100 heridos. O sea, y casi la familia presidencial, ¿eh? Sí, no si estamos no salen hablando corriendo de en cosa helicóptero. menor. Por supuesto, terminaron incendiando el Parlamento, es decir, fue algo impactante y la manera en cómo se movilizaron de inmediato. A partir, te digo, de estas dos redes empezaron a comunicar, transmitir mensajes, la forma en cómo iban a salir, incluso había mensajes en donde invitaban a estos jóvenes a que salieran en la calle preparados y armados, porque iban por todo. Es decir, aquí ya era un tema de nos vamos a confrontar directamente porque ya no aceptamos ni este gobierno, ni su corrupción, ni que nos traten de censurar o acallar. Y salen y terminan derrocando al gobierno del primer ministro Lee. Ahora, ¿cómo se da en términos otra vez teóricos una movilización? Una vez que se dan estas aperturas que te digo, hay actores, activistas o no, que observan esta posibilidad de movilización y lo que tienen que hacer de manera, digamos, tradicional, lo que hacían era apropiarse de recursos sociales. ¿Y a qué me refiero con recursos sociales? Formas que te den la posibilidad de movilizarte. Y la mejor forma o recurso para movilizarte es una red social. La red social tradicional era entre amigos, la familia, en el trabajo, en la escuela, en clubes, etc. Y tú tenías este vínculo persona a persona e ibas armando tus redes sociales. Ya la red social es digital. Entonces la red social fue, yo la tengo,
digamos, estas cabezas de esta movilización, que aunque era horizontal, había actores que permanecieron anónimos, aunque un poco después, ya que cae el gobierno de Olí, salieron a la luz para la negociación de quién iba a llegar después de él. Pero estos grupos o estas cuentas anónimas en ese entonces, pero con muchos seguidores, lo que hicieron fue apropiarse de esa red, es decir, con esta red que vamos a crecer, vamos a movilizar recursos. ¿Cuáles son los recursos? Una vez que esa red en sí misma es un recurso, toda la gente que está en la red. ¿Cómo se...? Estamos viendo un cambio precisamente en lo que acabo de decir, Doc. Ya no es el dinero, ya no es el poder político, ahora un influencer puede ser un movimiento social. Y ya una vez, como dice, ya una vez que lo tiene, se convierte en un arma. Ya lo vimos en Nepal, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú en últimas semanas, lo hemos visto también con movimientos en el que jovencitos de 20 años están pidiendo un cambio de gobierno así tal cual. Y me parece muy fascinante, fascinante cómo ahora estos personajes no nada más se preocupan por la banalidad, por lo banal que puede hacer las redes sociales, sino que también se preocupan ya en los aspectos sociales y políticos y dan un vuelco precisamente a la sociedad como la conocemos. En Nepal, ¿quién se iba a imaginar que los influencers iban a ser los nuevos Fidel Castro? ¿Quién se iba a imaginar que un influencer podía ser un revolucionario, no? Sí, y lo fueron. Y lo fueron. Ahora, el tema es que este liderazgo horizontal, lo que también caracterizó a este movimiento en Nepal es que una vez que derrocan al gobierno, hay grupos al interior del gobierno que también se suman a la movilización de los jóvenes para decir, ok, estamos con ustedes, hay una transición de gobierno y de hecho el ejército particularmente, que al final apoya la movilización y es el que le da el respaldo a la generación Z, una vez que termina o derrocan al gobierno, se sientan a negociar para ver quién iba a suceder al primer ministro. Y la propuesta de los jóvenes también de manera muy novedosa fue convocar a una mini elección a través también de TikTok y Discord, decir, ok, a ver, estos son los perfiles que nosotros podemos negociando y así con se el eligió. ejército. Así fue, negociando con ellos. Por supuesto, ahí ya estás hablando de que ya había caras visibles, ¿no? Una de esas caras visibles fue un joven que había terminado la secundaria. O sea, te estoy hablando un jovencito tal vez de 16, 17 años que estaba armando todo este tema de la elección, y seguramente varios de esos líderes, porque también había el alcalde de Katmandú, un ex rapero, estaba identificado o está identificado con la generación Z, y él estuvo también en esta parte de la negociación, incluso su nombre sonó para suceder al primer ministro Oli, pero resultó que en la elección o en la mini elección digital, que es además es una manera de implementar la democracia directa. Es decir, ya no necesitas ir a una urna, tú desde tu celular o desde donde estés con tu herramienta digital, votas. Pero no es un poquito contraproducente, digo, a lo mejor en Nepal porque la gente en sí se organizó todo, a lo mejor no tenían este sesgo o tenían su sesgo muy marcado y todos se pusieron de acuerdo, pero no podía ser contraproducente para una sociedad democrática. Porque pues mira, a mí me parece increíble que pues alguien con Discord se meta y es como decir, de estos tres, ¿quién es el influencer más guapo? Pues yo escojo cabrón. A mí se me hace aventurado, o sea, no hay filtros, no hay nada. Sí, acá, digamos, estuvo cuidado, ¿no? Porque te digo, estaba el ejército, había también seguramente gente que había participado en política, pero la contraparte de estos grupos o de estas
instituciones era la generación Z, la que había organizado la movilización y derrocado al gobierno. Y terminan eligiendo a esta Sushila Karki como la sucesora. Y ella, bien vista, porque estuvo en un cargo en donde tenía que ver con la lucha anticorrupción. Entonces era un perfil que a los jóvenes les llamaba la atención porque, te digo, al final del día, la primera demanda de estos jóvenes era la corrupción del gobierno. Entonces este perfil les acomodó, le funcionó también a los cuerpos del gobierno, los representantes, perdón, del ejército que estaban ahí, y en la votación que salió esta mujer, la apoyaron y adelante. ¿Es la nueva mandataria nepalí? Sí, bueno, es en transición porque disuelve el Congreso o el Parlamento y la idea es convocar o se convoca elecciones para el 2026, creo que por ahí de marzo del 2026, con el compromiso de que en esa elección se vuelva a integrar el Parlamento y se nombre un nuevo gobierno. De aquí a entonces, lo que están demandando los jóvenes es que en efecto no solo se organice esta transición, sino se empiece a actuar en contra de la corrupción de el ex primer ministro ya, Oli, y las élites que estaban con él y que están acusadas de corrupción. Además, incluso se le acusa a este personaje, Oli, de haber disparado en contra de los manifestantes. ¿Tienen sus procesos abiertos estas personas? ¿O se fueron a refugiar a algún país aliado? Fíjate que desconozco si están refugiados, yo me imagino que sí, pero el proceso, por lo menos esta investigación que se está haciendo tanto de corrupción como si en efecto él disparó, está ahí, hay que ver qué sucede con eso. Tienen hasta marzo y ahí están. El tema es esperar a ver qué tanto se involucran, porque una de las cosas que he leído por ahí de estos grupos que sucedió en Indonesia, sucedió en Nepal, menos, pero también ha sucedido como en Madagascar, que podemos también analizar ese caso, es que una vez que consiguen el objetivo inmediato, es decir, derrocar al gobierno, conseguir otra vez esta apertura de las plataformas digitales, iniciar un proceso de encontrar a los culpables de corrupción, etcétera, se repliegan. No participan o no van a ser parte activa del nuevo gobierno. Eso era lo que le iba a preguntar, Doc. Porque les puede pasar lo que a los pescaditos de Nemo, ¿no? A lo mejor una alegoría muy, muy simplista, pero les puede pasar que pues, querían salir de la pecera y hacen un plan enorme y llegan al mar, pero siguen dentro de su bolsita de plástico. Ahora, ¿cómo le van a hacer? Era lo que le quería preguntar. Bueno, ellos se inmiscuyen en todo esto, derrocan un gobierno, no es una cosa menor, o sea, nos unimos, derrocamos al gobierno, cosa que aquí en México nunca se ha podido hacer, cosa que en otros países lo han intentado y no se puede hacer, pero no es una cosa menor, es un gran paso para la democracia, es un gran paso, creo yo, para los jóvenes, aparte de todo. Pero después que sí, o sea, bueno, pues ahora también entre nosotros vamos a ver quién puede gobernar, o eso ya se lo dejamos al gobierno con la encomienda de que o se van derechito o vuelve a pasar lo mismo. Sí, yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Hasta qué punto se van a involucrar, no solo en esta transición, sino en un eventual gobierno? Ya muchos de ellos están en edad de estar ahí y de fungir como líderes políticos. Pero a lo mejor no quieren, ¿no? Ese es el punto. Al parecer, estos liderazgos políticos institucionales no es su motor o su interés, es simplemente que las cosas sucedan, que se hagan las cosas. Y ese es un punto fundamental. Lo que sí pueden hacer, y en eso estoy en desacuerdo con varios analistas que dicen justamente esto de que es que ellos logran y luego ya se repliegan y no hacen nada. No, lo que sí hacen es estar atentos, vigilantes, accountable, hacen que las instituciones
presenten cuentas. Y van a estar atentos a que en efecto presenten cuentas. Pasó, por ejemplo, en Madagascar, también sucede, derrocan al gobierno en Madagascar. Ahí ya no fue por censura, sino por un tema de cortes de electricidad, corrupción y cortes de agua, también con jóvenes con muchas necesidades. Salen a la calle, lo derrocan. También hubo muertos, no tanto como en el Nepal. Y ahí, lo que te decía en un inicio, cuando hay una apertura en el sistema político, hay actores políticos que observan esta apertura o contracción del sistema y la ven como una oportunidad para movilizarse. Ahí lo que sucedió en el caso de Madagascar fue que una élite del ejército, cuando ve esta movilización de los jóvenes y hacia dónde iban a llegar, además con el antecedente del Nepal, lo que hacen es provocar un golpe de Estado. O sea, esta élite del ejército, este grupo del ejército, dan un golpe de Estado, derrocan al gobierno y los jóvenes apoyan eso. Es decir, si fueran jóvenes progresistas, pues no estarían del todo a favor de un golpe de Estado. Pero al final, lo que te comentaba, ellos van más por las causas que por las ideologías. Van más por la resolución de los conflictos y las crisis que ellos observan, que por qué tipo de sistema de gobierno es el que las va a resolver. No. Están por encima de eso, y eso también es muy interesante, me parece a mí, de esta generación, porque no están casados con una ideología per se, decir es que yo soy un demócrata liberal o yo soy un monarquista, un parlamentarista. No, yo lo que quiero es que se resuelvan los problemas. Hay una duda que me surge a raíz de esto, que también creo tiene mucho que ver con la zona o el uso horario, si lo ponemos de esa manera, de dónde suceden este tipo de situaciones. Yo lo veo que pues, sucedió en Madagascar, sucede en Nepal, en Francia con los obreros, con los farmers, con los campesinos. Sucede mucho de aquel lado. ¿Por qué? Porque siento yo que ya en el Medio Oriente, más en específico, tienen muy poco que perder. Tienen muy poco que perder. De ahí hablábamos de que a lo mejor no tienen ellos mucho que llevarse la boca, pero tienen sus redes sociales y las atesoran. Entonces es cuando crean este movimiento. En México o en Latinoamérica es más difícil que sucedan este tipo de episodios porque creo que tienen más, o sienten ellos que tienen más que perder, ¿no? O sea, ciertamente los jóvenes viven en una sociedad que, si bien se da la corrupción, se da la violencia, infinidad de episodios que vemos en los que se levanta a lo mejor algunos activistas, un par de miles, a lo mejor unos cientos, pero no hay ese alcance social como lo hay en esos países. Entonces, ¿qué pasa entre los movimientos del Medio Oriente y los movimientos de América Latina? En los que siento yo que es muy reducido y es menos efectivo ese tipo de movimientos. Pues fíjate, en Lima se dio hace poco, ¿no? Cuando destituyen a la presidenta, hay una movilización en contra del gobierno en general. Y mucha de esta movilización estuvo también encabezada por la generación Z. O sea, están también movilizándose. Lo que te comentaba, no hay necesariamente una identificación ideológica o partidista. Ellos lo que están buscando son soluciones a las causas y a los problemas, las causas que ellos siguen y a los problemas que ellos se enfrentan. 7 presidentes en 10 años, Doc, en Perú. Así es. O sea, tenemos una crisis institucional es una crisis, ¿no? Tremenda, brutal. No han funcionado. Temas también nuevamente de corrupción, de ineficiencia, llegan unos, no pueden hacer las cosas. Ahí el problema es más, tiene que ver con el mismo aparato de gobierno o el diseño gubernamental que hay en el Perú, porque el Congreso tiene un gran peso por encima del Ejecutivo y por encima del Judicial. El Judicial no puede controlar al Congreso en el Perú y el Congreso puede destituir al presidente
por incapacidad moral, porque así está en la Constitución y así se la aplicaron a esta presidenta. Entonces ahí el problema es de un diseño institucional errado, pero los jóvenes perciben que hay una crisis y un problema político y salen a movilizarse para decir, a ver, suficiente, resolvamos este tema. Y además también en el Perú no hay una identificación en términos de partidos ideológicas, como el Congreso es el que tiene el poder, hay un brinquerío de un lado a otro de partidos, así como, ¿qué les llaman acá? Chapulines. Claro. Van brincando y se van constituyendo en partidos pequeños con tal de tener un asiento por 4 años, porque además, como no hay reelección, tienes 4 años para tomar y sacar el mayor provecho posible. Pero también se da esa movilización y te digo, se dio en el Perú. En Argentina hay, yo que he seguido, que veremos la siguiente semana el caso de Argentina como una tendencia global, no solo por lo que pasó ayer con el triunfo sorpresivo de Milei, sorpresivo para muchos, debo decirlo, no para mí, porque seguía yo muchas cuentas en YouTube de uno y otro lado de la simpatía de Milei y había muchos jóvenes de esta generación Z que estaban detrás y con todo el apoyo a Milei, porque decían, es que el tema es, si no es Milei, los que son están peores y ya estuvieron, ya los conocemos. Entonces, pues vamos a bancarla, como dicen ellos, con Milei y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Que aparte, digo, estamos hablando también de un personaje que es el menos peor. O sea, pues para muchos de ellos aparentemente sí, por eso tuvo el triunfo tan contundente. Porque pareciera que hay muchos detractores de Milei. Incluso uno ve las redes sociales y uno se encuentra con infinidad de críticos, detractores, lógicamente gente que no es adepta a la forma de gobernar, incluso su última aparición, que la recuerda Doc, haciendo un escándalo en un concierto de música, que muchos le criticaron, pero que identifican los generación Z, los identifican, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor él es de una generación antes, la generación X, los millennials pudiera ser, pero lo identifican porque a final de cuentas creo yo que tiene y discúlpenme para los que no les va a latir lo que les digo, pero tiene un parecido con Andrés Manuel Subo, sabe manejar las masas, sabe perfectamente lo que es gobernar. A lo mejor en la práctica ya se topan con el muro de la burocracia, ¿no? Pero saben en la práctica lo que deben de hacer y cómo no hacerse pendejos para hacerlo y aplicarlo. Sí. Mira, del caso argentino platicaremos al detalle, pero en efecto hay gente seguramente detrás de Milei, como detrás de Trump también, lo meto ahorita a colación, porque hubo grandes manifestaciones hace un par de semanas en varias ciudades de los Estados Unidos en contra de Trump, llamándolo rey, burlándose de él por querer ser monarca, etcétera, ¿no? Incluso por ahí lo pusieron de papa. Sí, y rápido contrarrestaron este discurso, que ese es otro tema de la movilización social, que es la apropiación de cómo encuadras y te apropias de los símbolos y discursos, y rápido la gente que seguramente le maneja, muchos de ellos, probablemente de la generación Z, todas las redes, lo empezaron, tomaron ese discurso y lo sacaron con memes, con su corona, con su báculo, es decir, neutralizaron la crítica burlándose de ella. Es decir, hay de los dos lados. A lo que me refiero con que es muy novedosa e interesante es porque en la medida que esos grupos busquen una causa y crean en una causa, van a estar detrás de ella. Esta puede ser la causa de Trump, la causa de Milei o la causa en contra de Oli en el Nepal por la censura y la corrupción. Si los grupos que están conectados en estas redes encuentran una causa común para movilizarse y alguien que la mueva y que
se apropie de la simbología y del discurso del descontento de muchos de ellos y la sabe canalizar, seguramente los va a movilizar. Si te das cuenta, por ejemplo, desde Indonesia, parte de la apropiación simbólica de la generación Z y de el uso de símbolos para la manifestación política es esta famosa bandera del Jolly Roger, esta calavera sonriente con la particularidad que tiene su sombrero de paja, que la toman de una manga japonesa que se llama One Piece. Que habla es de un grupo de piratas que luchan en contra del gobierno mundial por corrupto, por represor, etcétera, ¿no? Y entonces toman esta bandera de One Piece y la utilizan como parte de su identidad de movilización, así como, si recuerdan esta película de los Juegos del Hambre, Claro. este saludo de los 3 dedos, muchos de ellos lo utilizaban a la hora de manifestarse y de movilizarse, al grado tal de que, por ejemplo, en Tailandia, en donde también hubo una movilización importante de la generación Z, prohibieron el saludo, lo prohibieron y lo castigaron, es decir, lo penaron de que aquel que saludara de esta manera podía ser arrestado, porque lo veían como un símbolo, por supuesto, subversivo en contra del gobierno. Pero esa simbología, como se traslada a partir y a través de las redes, la puedes ver en Nepal, en Katmandú, como la puedes ver en Lima, Perú, o la puedes ver en México o en cualquier lado. El tema es que la red, a lo que me refería hace rato, cuando tú te apropias de una red social, en este caso es una red digital que no tiene fronteras y que no está contenida. Por ejemplo, el apoyo a la causa palestina, que es un apoyo global en esta generación y que se mueve por la red, lo que estamos viendo es cómo estos símbolos y usos del discurso en contra de la corrupción y de los gobiernos corruptos, represores, lo utilizan en toda la red. La generación Z lo utiliza en un lado y en otro. Y esa misma bandera de Jolly Roger con sombrero de paja la vimos en Indonesia, la vimos en Madagascar, la vimos en Nepal, la vimos en Lima y la vemos en muchos lados. Y no es que sea el mismo movimiento como el Black Lives Matter o este tipo de movimientos globales. No, son movimientos locales que buscan una causa local, pero que tienen una resonancia global. Y eso no pasaba antes. Y aparte que son gestos o son expresiones son mundiales, son internacionales. O sea, no nada más estamos hablando de que por ser una cuestión local no se dan cuenta que hay movimientos. Lo mismo pasaba con todas las manifestaciones estudiantiles en los 60s y 70s. Pudiera haber sido una cosa de nada más en México, pudiera haber sido una cosa nada más en Londres, pero sucedió en muchísimas partes, en Francia, sucedió en muchas partes y todas precisamente partían del movimiento estudiantil, que querían respeto precisamente a esa generación. Doc, nada más para hacer una pequeña pausa, si me permite leer unos mensajes. Sí, con todo gusto. Dice Lizeth Romero, enhorabuena por este gran proyecto, felicidades a ambos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tiscareño dice, muchachos, saludos, gracias mi querido Bertisca. También por ahí dice Lizeth, muy buen tema el que están tocando, muchas gracias. Por ahí también estaba conectada María Isabel Pérez, un saludo. Mi querido Rogelio Sánchez, gracias, bienvenido. Isabel. Bienvenido, mi querido Rogelio. También por ahí Pepito Pro, que dice, qué padre verlos en este ejercicio. Les mando un abrazo, enhorabuena. Pues también otro abrazo, Pepe, para allá. Otro enterado de las situaciones, ¿no? Otro enterado de lo que está pasando. Dice Rogelio, muy buen inicio, van a tener mucho éxito decretado. Muchas gracias, mi querido Rogelio. Muchas gracias. Dice Dieguito Tiscareño, muy buen programa, muchas gracias. Dice Rogelio que se cortó. No, aquí está, mi querido Rogelio, estamos en línea, ahí está, ya estoy monitoreándolo y estamos pues totalmente en línea. Y bueno, pues este programa también lo van a poder ver en Spotify para las personas que, bueno, pues no lo lograron ver ahorita o que lo quieran escuchar en su casa o que lo quieran escuchar
en el radio o que lo quieran escuchar en el carro, lo van a poder escuchar en Spotify. Esto se sube a partir del día de mañana para que lo tengan en consideración. Doc, para ir más o menos medio cerrando el tema, para ir más o menos despidiéndonos, esta situación de los chicos de la generación Z, y discúlpenme que me refiera a ustedes así, pero es que en realidad son muy jóvenes, son jóvenes. Yo estaba viendo unos videos de esto que estamos abordando el día de hoy en Lima, Perú, en Chile, y la mayoría son jóvenes, son jovencitos, y ya lo dijo, entre 17, 18, No te digo entre 20 la años. generación, estás hablando como generación en su marco de tiempo, tendrían de 13 a 28 años. Exactamente, o sea, son muy jóvenes, pero no por esto quiero decir que sean inexpertos. Pero hay que mantenernos dentro de, creo yo, también una realidad que tiene que ver mucho con cómo somos ideológicamente, la idiosincrasia, ¿no?, del ser humano. También tenemos que reconocer que la juventud no quiere decir innovación, y tampoco la vejez quiere decir experiencia, quiere decir sabiduría. También creo yo que hay en estos dos bandos o en estas dos generaciones puede haber muchas dificultades o deficiencias. Una de las deficiencias que yo creo más de esta generación, Doc, es que, pues, como las hormiguitas, les quitan el internet y creo yo que les quitan el poder de convocatoria. A lo mejor me estoy viendo muy mamón, por decirlo de esa manera, pero creo yo que si así, o sea, como las hormiguitas, les tapas el agujero y se vuelven locas. A la generación Z les quitan las redes sociales, les prohíben el internet y se vuelven locos. O sea, y creo yo que es parte de lo que ha sucedido en Nepal y es parte de lo que ha sucedido en muchos otros lados. ¿Qué va a pasar con ellos si no hay ese poder de convocatoria como los que había en los 60s y 70s, 80s y 90s también, la perestroika, la caída del muro de Berlín, todas estas sociedades que se levantaron de una manera espontánea, pero unida, y a pesar de que no había redes sociales ni internet? ¿Qué pasaría el día de mañana si hay un apagón tecnológico? Sí, el tema es que yo no creo que lo vaya a ver, Ramón, ese es el asunto. O sea, estás hablando de que para movilizar a cualquier grupo social necesitas recursos, y como te decía, uno de los recursos más importantes es una red social, sea esta en persona o sea digital. Y yo no veo que vaya a haber un apagón digital. Van a seguir ahí y seguirán ahí y seguirán movilizándose de esta manera novedosa. Habrá que ver y yo esperaría que en un futuro varios de esta generación se involucren también, y yo creo que lo van a hacer de manera natural en la política, justamente con las causas y la sensibilidad y la empatía que ellos tienen. Porque si esto es así, es muy probable que los nuevos gobiernos encabezados por esta generación lo que busquen sea resolver problemas. Más allá de banderas ideológicas, lo que van a buscar es resolver problemas, y esto para mí es lo fundamental. Lo he dicho en algunos otros programas en radio, más allá del tipo de sistema político, lo que importa es que la gente tenga la capacidad de subsistencia, de seguridad, y si eso te lo garantiza un gobierno, no importa el corte, y te da libertad para expresar, autonomía para tomar decisiones, para expresar tu voluntad, yo no creo que vayan a tener un problema yendo de algún lado u otro del espectro al que estamos acostumbrados. Al final del día lo que van a querer es resolver problemas, las causas. Su forma de organizarse es a partir de la red. Yo creo que lo que les falta en todo caso es un poco más de contacto humano, claro, porque pues están detrás del aparato. Pero eso lo sustituyen de esa manera. Habrá que ver qué consecuencias trae en algún tipo de impacto psicológico,
No, que lo está viendo, o sea, ya estamos viendo a partir de la pandemia todo este racimo de padecimientos psicológicos, la Sí, ansiedad, la depresión, el encierro, se sienten solos, no se sienten acompañados, y eso no nada más por las familias, no se sienten acompañados por las autoridades, no se sienten acompañados por los políticos, así no se es. sienten identificados por la sociedad. Creo yo que está empezando a mermar, pero también mucho que ver, Doc, y me permito hacerle este apunte, también mucho que ver el estilo geográfico, ¿no? La demografía de cada país. Estamos hablando de México, pues más de 110 millones de habitantes. Muy difícilmente se puede dar un movimiento de esos en México, creo yo. Sin embargo, se ha visto que ya están empezando a fluctuar. Estamos hablando de 30, 40 años para acá, ya hay una alternancia de gobierno. PRI, PAN, vuelve el PRI, ahora Morena, y posiblemente al ver que estamos en un momento en el que Morena se ve como los gobiernos de Nepal, como los gobiernos de Perú, posiblemente vuelva a haber alternancia. Y eso también le va a dar una frescura al gobierno y le va a dar una frescura a los que tienen la certidumbre de que van a estar en el gobierno igual que el PRI, 70 años y perpetuarse, como lo están haciendo en las reformas políticas, en las reformas judiciales. Se quieren perpetuar, pero creo yo que este tipo de movimientos no lo van a permitir. ¿O usted cómo lo ve? Yo creo que en la medida que haya gobiernos que les puedan resolver en algo sus carencias o sus problemas, ellos no van a tener ninguna dificultad en seguir su vida en la red, su vida en el medio de esta hiperconectividad digital. Cuando los afecte, es decir, cuando haya una política que les quite parte de esa tranquilidad aparente con la que viven, sea porque carecen, imagínate tú, de electricidad para poder conectarte a la red, Claro. o porque no tienen trabajo, no tienen recursos para vivir, no pueden monetizar todos de las redes, entonces van a empezar a voltear seguramente con el gobierno en turno y decir, a ver, aquí hay un problema, tú prometiste esto y no lo estás cumpliendo. Y en ese momento seguramente utilizarán toda la simbología que ya está en la red de la generación Z global para impactar en México y en cualquier lugar del planeta. Es decir, el discurso ya está ahí. Los elementos simbólicos ya están esparcidos a través de toda la red global. Es simplemente la coyuntura para que esto se dé, esta apertura del sistema, para que pueda haber alguien que observe una oportunidad de movilizar recursos y de alcanzar los objetivos de una acción colectiva que está buscando este grupo, entonces lo van a hacer, porque la red ya está ahí. Eso es lo importante, ese recurso tan esencial para una movilización que es la red social ya está. Es simplemente alguien que la pueda movilizar para decir, aquí hay una carencia, tenemos la oportunidad de zanjar o de resolver este problema, vamos a la calle. ¿Qué nos espera en México, Doc? A las próximas generaciones. Estamos hablando que la generación Z hoy por hoy pues vive criticando, pero cada vez tiene menos espacios para criticar, cada vez se le da menos oportunidad de criticar. El gobierno dice que no hay crítica, pero sin embargo muchos jóvenes en redes sociales están haciendo lo mismo que en Nepal, no con la misma fuerza política o social, pero sí, sí ciertamente están empezando a levantar la voz. Se ven cada vez más jóvenes en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, que levantan la voz ante un gobierno inoperante. Y no nada más inoperante a nivel federal, los gobiernos a nivel local. Muchas cosas que no les parecen están empezando a salir a la luz, y esto precisamente señalado por jóvenes de la generación Z. ¿Qué nos espera para México? ¿Podrá haber algún día un movimiento poderoso? Digo, ya dijo, si llega a haber alguna carencia, pero alguien que diga yo levanto la mano y pueda ser, no sé, el estandarte. No se ven jóvenes que vayan hacia Sí, ese lado. yo creo, mira, sí podría darse el caso en la medida, insisto, en que vean que están siendo
privados Ujú. de alguno de los beneficios que hoy en día tienen. Cuando lo vean así, entonces van a encontrar una causa. Es decir, es que son gobiernos corruptos, no importa el color o el partido. Y entonces ya esta corrupción ya me está afectando a mí, en mi forma de vida, en mi cotidianidad. Salgamos a la calle y en ese momento lo harán. Porque incluso ya no no sé tiene que ser cuándo. corrupción, ¿eh? Ya Cualquier incluso otro sobre tipo, ¿no? el mismo marco legal ya está viendo ineficiencias. Sí, se apoya más este tipo de prácticas por parte del gobierno, de los gobiernos, y los gobiernos cada vez son más descarados. Entonces ya los jóvenes se levantan y dicen, oye, esto ya nos implementaste un 8% de impuesto a los videojuegos, y a los videojuegos que se supone que Sí. son lo que hoy por hoy, incluso jóvenes de la generación que estamos hablando, pues de eso viven. Entonces, ¿cómo puede ser posible que los gobiernos le peguen de esa manera? Yo nada más, Estemos atentos, Ramón. hay que estar atentos, Estemos hay que atentos estar vigilantes. y seguir las tendencias ahora sí virales en las redes, porque ahí podemos escuchar Sí. mucha de esta resonancia, de este sonido de fondo que se está dando políticamente entre la generación Z, sin duda alguna. Yo nada más termino diciendo que, bueno, pues hay un movimiento, hay movimientos que se dan, ya lo estamos viendo, y el doctor aquí nos hizo un desglose, creo yo, muy contundente. Lo de Nepal sin duda es lo que más llega a llamar la atención por el impacto social, el impacto político que tiene. Madagascar, Chile, Francia, Perú, en México todavía con sus asegúnes, pero hay movimientos que todavía pegan un poquito más. Va a seguir habiendo, y no nada más de la generación Z. Estamos hablando que ellos ya son los nativos digitales, pero ahorita ya están híjole, el otro día, generación Y. La última generación es la alfa. La alfa, exactamente. El otro día me estaba diciendo mi niño más pequeño, no, es que yo soy generación alfa. Sí. Y yo la verdad es que muchas veces me cuatrapeo con eso. Incluso yo pensé que yo era generación Z y resulta que soy millennial. Debe Entonces, ser millennial. digo, hay mucha confusión, pero ahorita estamos hablando de ya la generación alfa. A ellos les espera otro cúmulo de desafíos, hay que ver cómo vienen, sí, mucho más sensibles. Hay que ver, hay que estar observantes. Hay que estar observantes, por supuesto. Este es un escaparate en el que vamos a estar observantes de todas las tendencias políticas a nivel internacional, no nada más aquí a nivel local. Ya lo dijimos, por supuesto, aquí con el ojo clínico de mi querido doctor Guillermo Luevano. Sígalo, Guillermo Luevano PhD, lo pueden seguir en redes sociales, ahí están sus redes sociales, en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook, está muy presente, y por supuesto tocando todos estos temas. Vamos a estar también aquí en Entre Líneas y Fronteras. Los lunes a las 8. Todos los lunes a las 8 de la noche con estas pláticas que esperemos que pues, se unan, por supuesto, a toda la gente que nos mandó mensajito, muchísimas gracias. Dice Marisabel Pérez, muchas felicidades por elegir este tema para comenzar, me parece un asunto sumamente interesante y necesario de comprender. En la actualidad, la generación Z presenta una transformación profunda en la manera en que las personas se comunican, se informan y relacionan con su entorno. Conocer sus valores, intereses y formas de participación es esencial para distintos sectores de la sociedad, tales como los políticos, los líderes religiosos, los mercadólogos, los educadores y en general cualquier grupo que busque conectar con las nuevas generaciones. Mi querida Marisabel, acertadísimo, gracias, Isabel. acertadísimo. Es correcto. Este comentario. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que están todavía. Roxana Soto, muchísimas felicidades, qué buen programa. Gracias, Roxana. Gracias, Roxana. Pues a todos los que se conectaron. Vamos a estar pendientes de sus mensajes. Por supuesto, nos puede seguir en la página recién creada. Sígala para que puedan también ya a partir del próximo lunes transmitir también ahí Entre Líneas Sin Fronteras, página de Facebook. Vamos a estar en redes sociales, por supuesto, muy presentes con todos estos temas. Síganos para que vean también los clips. Y bueno, pues atentos a los siguientes programas. Mientras tanto, pues nos vemos el próximo lunes, Doc, con otro tema, otro temazo, la política en Argentina, y pues ese espejo en el que nos podemos mirar, ¿no? Así ese es. espejo en el que nos podemos reflejar, que bueno, pues ellos están ya viviendo el final de la izquierda gobernante. Ahora entra alguien de ultraderecha. Un libertario. Un libertario, como se llama, como se dice. Y bueno, pues vamos a
estar analizando también con expertos aquí en Entre Líneas y Fronteras. Síganos, por favor, dele like, comparta, comente por supuesto, para saber qué temas sacar dentro de próximos programas, qué temas por supuesto no nos van a faltar, para que usted esté muy al pendiente. Muchísimas gracias, mi querido Doc. Nos vemos el próximo Ramón, lunes. acá estamos el lunes. Muchísimas gracias a todos ustedes, Chao. a quienes comentaron, y nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho y descanse.